Si vemos cómo habla de justicia social, me llamó mucho la atención ver este video de el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hablar de justicia social. Y para aquellos que no tengan esperanzas de que vamos a vivir una transformación de México, pues señoras y señores, habría nada más que empezar a escuchar a los actores más importantes de nuestro país, y uno de ellos es Arturo Saldívar. Vamos a ver y escuchar su mensaje sobre eso, sobre justicia social. Nuestra Constitución parte de la justicia social. La justicia social es permitir que los que están abajo, que los que no tienen oportunidades, puedan también tener una vida digna, una vivienda, trabajo, educación, salud, un estado de bienestar. Esto no es contrario a la justicia. Tendremos que buscar sensibilidad social y humana en los asuntos donde gente vulnerable o de grupos vulnerables llega a los juicios, y tendremos que buscar que todos esos anhelos que están en la Constitución, que son norma jurídica, que son vinculantes, sean una realidad. Yo creo que nadie puede estar en contra de que la gente pobre, humilde, aspire o cumplamos la obligación que tenemos para que pueda aspirar a tener una vivienda digna, educación, salud, trabajo, lo mínimo que la dignidad humana exige. Eso es justicia social. Y honestamente, si hay quien me critique por aspirar a ella, pues bienvenida la crítica. Es una cuestión de convicción, pero además hay que decirle a nuestros críticos que eso está en la Constitución. Si para ellos la Constitución no tiene importancia, pues ese ya es un tema diferente. Qué chingón concepto el que maneja el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, Toño. Y es, al menos para este servidor, reconfortante escucharlo allá, a ese nivel, como tal vez nunca antes, en una Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde despachaba Eduardo Medina Mora. Hoy escuchar a Arturo Saldívar hablar de justicia social y de encararse incluso con los que lleguen a criticarlo, a mí, conste, a mí me emociona. Y a mí también. No sé, me parece que es un programa de estudiantes de derecho, ya de jóvenes abogados. Siento que hay una mirada de dar por su lugar. La palabra en inglés es patronizing, ¿no? Como así de, ajá. Yo no lo veo de esa forma. A mí me da un poco de coraje que se esté tomando de esta forma lo que es la justicia social. Y si es que algunos abogados la ven así, ¿no? Porque tenemos a un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo entiende perfectamente. ¿Cómo es que nuestra Constitución garantiza esos derechos fundamentales para que todos nosotros podamos tener ese bienestar, para que todos nosotros podamos tener esa búsqueda de la felicidad? Yo sé que para algunos abogados esto pueda sonar algo cursi, pero es la realidad de muchos. La justicia también ampara a aquellos que no han tenido justicia desde antes y que a los que la sociedad les ha, pues ¿cómo decirlo, Vicente? Les ha fallado definitivamente. No es erróneo el concepto de que el crimen, la delincuencia, por decirlo así, los problemas sociales son originados por la pobreza, por la desigualdad. Y es por eso que es muy más que necesaria esa justicia social de la que habla el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y lo dices perfectamente, Vicente. En otros periodos de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no veíamos esta actividad tan fuerte en pro del pueblo, en definitiva de los pasados pues elementos, ministros de la Suprema Corte de Justicia, y muchísimo menos del pasado, del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, quien, híjole, hasta le pagábamos los lentes los mexicanos, ¿no? Imagínese usted, además de esos salarios multimillonarios que obtienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, aparte de todo, había una serie de bonos, beneficios y etcétera, que no tienen nada que ver con la justicia social.
le pagábamos de todo a Luis María Aguilar, el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso estaban incluidos sus lentes. Imagínese usted, ¿eso qué tiene que ver con la justicia social? Por eso es que no hablaban de justicia social, por eso es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no determinaban, no hacían fallos basados en la justicia social, y yo creo que todos deberían hacerlo en algún momento de sus vidas, o más bien, no en algún momento de sus vidas, pero como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día que haya justicia social, bajará el encabronamiento del pueblo. El día que el mexicano de a pie perciba que se hace justicia para ricos y para pobres, que no importa si eres millonario o eres un albañil, ese día México estará en otro nivel.